En el video anterior. Quedaba cerca de la plaza del carnaval, pero no. Bueno, ese es un dato que le debes dar a los que vienen. Ya nos dijeron que hay que coger taxi porque está un poquito distante de aquí, de esta plaza donde estamos ahora mismo. Y aquí salgo yo. Aquí está Alfonso. Yo ¿Qué tan guapo me veo? ¿Qué tú quieres que yo baile? Dale, dale. El pasito y la patada. No me tierno porque nosotros tuvimos cuy en la casa. Pero Eran hoy no- nuestras mascotas. Pero hoy no comimos uno. Se comió el cuy. ¡Cuidado, el gato! Ay, señor, no sé ni por dónde empezar. Voy a coger, está bien tostadito. Sí. No sé ni cómo partir esa vaina. Ay, señor. Estoy hacia. Voy a probarlo para ver. El cuerito está bien tostadito. Unos minutos después. Bueno, vamos a hacer un recorrido por estas calles que están contiguas a la Plaza Es Nariño. como una peatonal, ¿no? Sí, aquí hay peatonal. Vamos caminando. Vamos a dirigirnos al Museo del Oro. Sí. Vamos a ver si la entrada es gratis y a ver qué le podemos presentar a ustedes a través de este videito. Exactamente. No hay que descubrir. La plaza siempre está llena de gente. Sí. Bueno, como son todas las plazas, ¿no? Que realmente es así. Me gusta cuando pega ese sol, lo refresca a uno, porque estamos acercándonos al mediodía y ya es un mediodía. Pero estamos acercándonos al mediodía y se pone un poco más, ¿cómo le dicen ellos? Templado, ¿no? Más cálido. Este clima templado aquí ahora mismo, Está agradable. no sé a qué temperatura estamos, pero se siente bastante agradable. Sí, está agradable. En la mañana sí hacía demasiado frío. Bueno, vamos a ir descubriendo, ustedes van con nosotros descubriendo lo que nosotros mismos vamos viendo en estos paisajes de ciudad. Y en estas calles de pasto. Y aquí está Ricardo. Aquí hay un edificio antiguo que no sé qué será. Bueno, lo Voy a ver qué descubriremos. es. ¿De qué se trata este edificio? Este es el que dice Ricardo. Miren qué bonito. Vamos. No sé de qué es el edificio este. Ya lo vamos a descubrir, Ricardo. Ahí. Vamos a tener que preguntar. Vamos a descubrir. Allá se ve al fondo el Palacio de Justicia. Oh, tenemos un cantante ahí. ¿Eso qué es ahí? Centro Empresarial Parque Marín. Bueno, Me dijeron que el Museo del Oro es por aquí. sí. Sí, vamos a ver si lo encontramos, ¿no? Creo que dijeron que es gratis o hay que pagar. No le pregunté, pero me imagino que yo creo que es gratis. Vamos a seguir. Palacio de Justicia, como dijo Ricardo. Miren qué bonito ya se ve el cerrito allá. Sí. Sí, Ricardo, andamos. Bueno, yo he notado que aquí en esta ciudad Pasto se encuentra lo que uno anda buscando. Sí, ya hemos encontrado varias Hemos encontrado cosas. varias cosas que hemos preguntado en otras ciudades que hemos ido y no ha sido fácil. Encontramos como los maniquí que vieron en el video anterior. Los títeres. Los títeres, la vaina. Encontramos una tienda de títeres. Una alfonzada nueva. Bueno, Ricardo, no sé, se le gustó mucho los títeres que se llevó. Compré varios. Sí, compré varios y creo que voy a comprar otro. Y tienen precios muy económicos. Sí. Yo en Panamá no estoy diciendo que no haya, pero no los veo así tan común por todos lados. Pues, Yo creo que eso ya ni hay. Sí. Bueno, de repente hay y no sabemos, ¿no? Bueno, será muy contado y ya me imagino a cómo los venderán, ¿no? Sí. Que solamente un millonario lo podrá comprar. Vamos a ponernos a hablar así con estas vistas de atrás. Miren qué bonito. Este es el área como colonial. Sí, este es el área colonial. Sí, es muy bonita, la verdad que sí. Y muy agradable con este clima para caminar. Recomendado. Vengan a Pasto. A Pasto, en Nariño. Sí, vamos a ver si vamos a tomar un receso. Y cuando encontremos el próximo Museo del Oro. lugar, se lo firmamos.
Para comenzar, aquí estamos en el Museo del Oro. Sí. Y este museo, además de oro, ¿qué más tiene? ¿Tiene cerámica? Cerámica, lítico, madera de chonta, oro, platín, cobre. Bastante completo. Bastante completo. Sí. Aquí podemos ver. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver el tiempo, la gente y el espacio, de dónde son y en qué tiempo data. ¿Listo? De la serranía va desde el Carchi, Ecuador, hasta el complejo Doña Juana. La serranía. Esa es toda esta parte superior. Y de la costa va Tumaco, La Tolita, Esmeraldas, Ecuador, pasa el Nariño hasta Buenaventura. Ok. ¿Listo? Vamos de Interesante. ¿De qué tiempo data? La tradición Tumaco La Tolita data 500 antes de Cristo a 500 después de Cristo. Esa población Tumaco La Tolita desaparece en esa. Tumaco, La Tolita. Tumaco La Tolita, tradición Tumaco La Tolita, se le dio el nombre así, pero no se sabe qué nombre propiamente es. Listo. De la serranía data 500 después de Cristo a 1600. ¿Qué pasó ahí en 1600? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pasó? De 1600. La conquista. La conquista. La conquista, La sí. colonia. Ok. Con esos datos podemos seguir para acá, teniendo en cuenta de que las figuras cafés y más claritas son. ¿De dónde son? Wow, qué hermoso. Mira. Aquí están Tumaco y esa partecita de aquí está la serranía. ¿Serranía a qué se refiere? Zona montañosa. Montañosa, sí. Sí. Están las cordilleras. Las cordilleras, ¿listo? Sí, aquí podemos ver las fotos de esa época, cómo eran ellos. Sí, su anatomía. Una pregunta, ¿esas son piezas originales? Son piezas originales. Wow. ¿Están hechas a base de piedra? ¿Qué tipo de cerámica. piedra es? Cerámica. Cerámica. ¿Qué te Es parece? arcilla, pero ya el Interesante. proceso vuelve cerámica. ¿Listo? Ok. Aquí Y estas son podemos- lanzas. Esas son lanzas hechas de chón. Esa es una madera. Es una madera muy especial porque ellas resisten el agua, son muy duras. Son las herramientas que ellos utilizaban para cazar. Por eso sobrevivieron hasta esta época, me imagino. Sí, y todavía sigue vigente esa madera. Miren esta Aquí podemos ver un juego prehispánico. Vas a decir, Paulina, ¿pero qué es prehispánico? Sí. Sí, Antes antes de la Antes de la conquista. Antes de los viajes de Cristóbal Colón, ¿no? Ajá, sí. Y ahí habían como unos gemelos allí en el dibujo. Sí, pueden ser hermanos, papá, mamá. Sí. Mira, aquí hay también en esa partecita de aquí hay Sí, un juego también. Sí. muy hermoso que todavía sigue vigente, la chaza. ¿Cómo? La chaza, La chata. la chaza. ¿Y de qué trata el juego? El juego es la chaza que coge la bolita chiquita y la tira. Es similar Ok. al voleibol, similar. Ok. Pero solamente es con una bolita chiquita de semillas. Pero tiene que tumbar algún objeto. No, solamente la tiran de allá y el otro compañero de allá responde. Ok. Hay una línea imaginaria en la mitad y tienen que pasar esa línea. No dejarla caer. Wow. Similar al voleibol. Al voleibol. Aquí podemos ver la mamá y la guagua, que es en los pueblos indígenas prevalece, que es para moler ají, moler... Aunque sí. sí, Todavía lo usan, ¿verdad? Sí. todavía lo usamos. Para sacar. Para moler maíz. Para moler maíz. Sí. Y el Granos. Granos, sí. y el ají también, ¿verdad? El ají. El ají para sacar el. Sí, a sacar el ají. Aquí podemos ver unos anzuelos a base de oro, Anzuelos de oro. Wow. anzuelos de oro, Wow. raspadores Esos raspadores, ¿para qué los usaban? Para las escamas. para las escamas. Ah, Para las ok. escamas. Pues esa parte de aquí es de Tumaco. Y aquí podemos ver las pesitas que utilizaban para las redes de pesca. Interesante. Bueno, Es que cuando uno le explican la historia, Sí, uno entiende más. esta es la que- madera, me imagino, esa ¿verdad? es otra madera. No se sabe de porque no le he hecho bien en los estudios, pero se sabe que es madera. También, pero tiene grabados, mira, si te acercas un poquito tiene grabados. Es como fósil. Pues, Sí, ¿verdad? ¿Verdad, Alfonso? Sí, debe tener bastantes años, bueno, porque está bien comprimida la madera. ese es mopa mopa. Mopa mopa. Ese es de la Amazonía. Ah, ok. Ahora se llama barniz de pasto. Y todavía sigue vigente esa técnica de cómo decora. Aquí podemos ver huesitos de animal que convertidos en cuchara. Y si te fijas más acásito, hay una aguja, porque hay Sí. un huequito ahí. ¿Por qué?
Para, No tengo la menor idea. para tejerla, para pescar. Entonces, Sí, Para tener las mantarrayas para pescar. puede ser. puede ser, sí. O hacer las labores de las pajas, ¿cómo se llama eso? Las tinajas. Usted me va a preguntar de qué animal es. ¿Ustedes qué opinan de qué animal es? Yo pienso que es de un jaguar. Puede ser. Ajá. Puede ser. Pero es como una costilla, aparte de una costilla. Pues, ¿Tú piensas que es un jaguar? propiamente es de llama. Ah, de llama. Porque las ovejas, no, sí, pero es que si las ovejas fueron traídas. Ajá. ¿Listo? Aquí podemos ver rocas preciosas. Sí, estoy Ustedes me viendo van a como- preguntar, ¿para qué las utilizaron? ¿Ustedes qué piensan? ¿Para qué las utilizaron? Yo digo que para ofrendas religiosas. No, yo pienso que más bien son como monolitos, ¿no? Se le llaman monolitos. Monolitos son estos. Ajá. Esos son Esos son monolitos. Sí. Esto es más dijes. Puede ser, dijes. Dijes. Son rocas preciosas, pero yo no las he utilizado ni para trabajar ni para nada, solamente para ceremonias. Ajá. Para ceremonias, porque no se han encontrado como tierra o sangre, que propiamente las partes de ellas se han encontrado. ¿Listo? Vamos, aquí miramos la concha Spondylus, que es esta rojita. Acá además variedad de conchas que son en Tumaco, pero estas se encontraron en la serranía. ¿Qué Ok. pudo haber pasado ahí? Porque si son de Tumaco y llegaron a la serranía, a la zona montañosa, ¿qué pasó ahí? Emigraron a las montañas, cuando escapando de los españoles, ¿no? No, porque Sí. acuérdense que ellos desaparecieron en 500, Ah, ok, sí, sí, cierto. 500 después de Cristo y aparecemos nosotros en la Ajá, serranía. sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Intercambio, trueque. Ah, Y hasta ahora se conserva. Tú me das algo a mí y yo te doy Sí. algo a ti. Sí, todavía se hace. Sí, inclusive la plata es lo mismo. Yo te compro supuestamente y ya adquiero algo, pero eso es Exacto. bueno. ¿Listo? La forma artesanal, eso son las herramientas. Esto es hecho de madera también. Sí, Pero no es la madera que no, usted no es me la dijo. madera, no es la madera. Porque si podemos ver la madera de chonta es un poquito De chonta. Es un poquito sí, oscura. ya es oscura, sí, esta es clara. Clara. ¿Y este artefacto para qué se usaban? El albocafre. Ajá. Ese es de pronto para jalar la tierra. Jalar la tierra, Ah, sí, mira, aquí está. como un asadón. Un Sí, asadón, aquí sí. está la imagen, como yo. Sí, como un asadón, exacto. Sí. ¿Y esto? Esa es una batea. Ahí la recogían Ajá, aquí están las imágenes. y después me imagino que la lavaban y lo que va quedando en Sí. el sedimento Ellos que es el hacen oro. también. Ujú. Para que el oro, Sí, porque el oro pesa y queda abajo. para que quede abajo, sí, el oro. Bueno. Interesantísimo. De verdad que de los museos que he entrado del oro, este me ha gustado su Sí, porque historia. aquí está la chica explicándonos. Sí. Que Es que faltaba eso. con mucho conocimiento. Sí. Aquí podemos ver la orfebrería de la serranía, que es toda esa partecita hasta la mitad, más o menos por aquí. Y de aquí para acá es la orfebrería de la costa pacífica, La orfebrería de la costa pacífica y aquí de la de serranía. la serranía. Esto también. Sí, todo. Todo de aquí para acá, serranía, y para aquí para acá es de la costa pacífica. De la serranía ellos utilizaron el oro y el cobre, una aleación que se llama tumbada. Ah, ¿hacían aleaciones en esa época? Wow, increíble. Aquí es el claro ejemplo, miren. Y hay unas partecitas que están más oscuras, más como rosaditas. Que ese es el cobre. Ajá, es el cobre. Incluso hay unas partes que ellos utilizaron resina, el barniz. ¿Se acuerdan que les dije? Sí. Ellos utilizaron esa resina y la implantaron ahí. Wow. Y hay otras figuras que están oxidadas. Pero ¿cómo hicieron eso? Si eso no se podía oxidar el oro. Sí, El oro no se oxida. podía así. Ajá, se podía exacto. Pero por la aleación, Ajá, puede pero ser. no se puede oxidar. no. La aleación no hace que oxide. No, ¿Y es que entonces te utilizaron? Unas plantas ácidas. plantas. Ah, sí. Plantas ácidas. Wow. El más conocido, hicieron una hipótesis, hicieron una investigación, es el chumbo. Esa es un poquito más ácida y la colocaron. Hicieron un proceso. Los videos están allá donde explican bien. Ok. ¿Listo? El proceso de aplicarles la. Ajá, esa es la conclusión que ellos llegaron los investigadores. Como Wow. posiblemente ellos los pudieron hacer. De aquí para acá, de la costa pacífica, dato curioso que ellos implementaron el platino. Es un metal muy duro de El manejar. platino. Muy duro de manejar. Muy Que, duro que de- son estos que se ven aquí, ¿verdad? Sí, Estos son de platino. son aleación de oro y platino. Wow.
Son como pendientes, ¿verdad? Aretes. como aretes. O sea, Allá está la imagen grandecita porque acá son muy chiquitos. Ah, ok. No muy estas, ¿no? o sea, Bueno, miren qué bonito el trabajo de Sí. efectivamente es eso. Es que cómo mezclaron Orfebre de la costa pacífica. la costa pacífica. el Porque platino. El platino es muy difícil de manejar, muy difícil de manejar. Pero ellos Se lo... sabe que se funde a 1800 grados o más arriba. Ah, ok. Súper. Es una técnica muy... Sí, difícil. Pero artesanalmente se puede llegar a esa artesan de fuego a 1060, la artesanal del oro. ¿Y ellos cómo llegaron a esas temperaturas? A 1060 se funde a el oro. Ajá. Artesanalmente se puede llegar hasta ahí. Ajá. Pero ellos llegaron a 1800. ¿Cómo hicieron eso? Están en investigaciones. Aquí podemos ver un disco que si nos paramos a los lados podemos ver que es bien delgado. Sí. Es de Es oro. casi como una hoja. Una hoja. Como una hoja. Wow, Pero ellos increíble. tenían conocimientos físicos, matemáticos y químicos. Ya lo había pronunciado. Pronunciaron con la oxidación. Si podemos ver, este lado de aquí es igual al de acá arriba al de abajo y todo eso. Miren cómo ellos hicieron. Wow, Eran muy tenaces. este museo es un espectáculo. Ajá, aquí podemos ver también mopa mopa. Mopa mopa. Mopa mopa. Mopa. ¿Qué quiere decir mopa mopa? Es un nombre indígena que les digo. Es para hacer pulseras y collares, ¿no? Ahora al final miramos cómo sigue actual, sigue Wow, vigente. qué bonito. Ujú. ¿Cómo tenían ese arte en esa época? Sí. Todo está tan simétrico y perfecto. Aquí es geométrico. Sí, El arte geométrico. Geométrico. diseño, con diseños geométricos. Sí, mira. ¿Qué tal que, Podemos ver esto. hay en Panamá? Aquí, el reflejo, traslación, rotación. ¿Cómo Sí. ellos hicieron eso? O sea, si tenían conocimiento. Muchos detalles. Muchos detalles. Y podemos ver acá de rotación y traslación. Desde aquí. El sol de los pastos es muy importante para los pueblos indígenas. Ok. ¿Listo? Miren por acá. Es una belleza. Una belleza, sí. Las narigueras, la importancia de esos elementos. Y este de aquí le veo algo como tridimensional. Sí. Sí, Algo como así. sea, que, ellos ya como no- que se levanta. ¿Verdad que sí? Sí. Vamos a ver, ya no sé si sale en El la cámara. arte negativo y positivo. Sí, es eso. Es eso, porque se levanta la imagen. Ajá, sí. Wow, increíble. Qué bonito, muy bonito. Vamos acá. Aquí están los videos donde me hacemos toda la explicación de los Ah, ok. Después lo venimos a ver. Sí. Aquí pasamos a rituales y ceremonias. Aquí podemos ver dos figuras. ¿Ustedes cuál pueden identificar que es el hombre y la mujer? El hombre este y la mujer este. ¿Por qué? El hombre por el penacho, Ujú. ¿verdad? Y en la espalda. Y El hombre. y la espada, Sí. o esto, no sé cómo le llaman. ¿Dónde, Mario? Déjame para enseñarles ahí para Y que... acá los aretes, aunque acá también tenía aretes, pero este se ve como más delicadito, que me vieron que es de la edad, Sí. ¿no? Exactamente. Este es de hombre y este es de mujer. Sí. Se dicen que en los pueblos indígenas que el hombre utiliza el oro porque dicen que el sol suda y la luna llora. Llora. Entonces, Ah, ya. Eso todavía sigue vigente esa parte para nosotros los pueblos indígenas, porque también yo pertenezco a un pueblo, ¿Ah, sí? soy Quillacín, Tillacín. Quillacingo. Quillacinga. Quillacinga. ¿Y dónde estaba ubicado? Pero el pueblo Quillacinga está ubicado, es que es muy amplio, pues, Sí. muy amplio. Vamos desde el río Mayo, que es Remolino, parte de Putumayo, llegamos hasta Pedregal y Pasto. Toda esa parte es importante. Ah, ok. Es montaña. Montaña. Toda esa montaña. Claro, estamos en las serranías montañosas. Es montañoso. Estas figuras están preciosas. Sí. Aquí podemos ver algo muy importante. Esas dos de acá, esas dos figuras, son mujeres. Si las miras, Sí. Sí. Ahí se le ven los senos. los senos, Ujú. ajá. Y acá es el hombre, porque está sentado y porque la mujer está sentada a la tierra. Ah, ok. Porque me imagino que en esa época el hombre Era el dominante. era el que mandaba en la casa, ¿verdad? Puede ser, sí. Y la- Que la mujer está, Es que la mujer siempre es más sumisa puede ser, en esa época. En la, Puede ser. todavía hay religiones que es así. puede ser. Sí. Pero los pueblos indígenas o nosotros identificamos que la mujer está arrastrada a nuestra madre tierra.
Ah, y ella es la ya. veladora de este hombre. Ah, ok. Y entonces el orificio que tiene en la cabeza, ¿para qué Cuando uno a veces piensa mucho, ¿qué pasa en la cabeza? se explota? ¿Le duele? Le duele. Ajá, entonces, ¿qué hace? Ellos están ayudando a él a pensar. Entonces... Abre la mente. Abre la mente. Ah, tiene totalmente lógica. Aquí podemos ver, ustedes van a ver de esas tres figuritas de aquí Sí. y tienen un bulto aquí en el cachete. Sí. Están masticando hoja de coca. Ajá. Ujú. Ah, sí, tiene un... Eso se llama un ritual, se llama mambeo. Mambero. Mambeo. 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 Se llama. Mambeo. Mambeo. Ah, ok. Ellos mambean, no mastican. Sí, la mantienen allí. O sea, el mambeo es el propiamente, pero uno lo asocia como masticar. Pero Sí. propiamente es mambeo. Sí, porque masticar es morder y triturar. Ellos mambean coca. Mambea. ¿Para qué lo utilizan, por cierto, la coca? ¿Para qué? Para el mareo. Y para la energía, porque la hoja de coca tiene. Y también para dar vigor, ¿no? Claro. Sí. Y para los religiosos. Se dice que ellos mambean coca porque les da más fortaleza al cuerpo Ah, ok. para caminar largas distancias. Les quita el hambre. Sí. Les quita el hambre. Ujú. Y también pues es como una forma de dar fertilidad. Porque se aguanta. Sí, porque no creo que la altura a ellos le afectaba. Ellos estaban acostumbrados, son de altura. Sí. Exactamente. ¿Ustedes piensan qué piensan si la mujer mambeaba coca? ¿Ustedes qué dicen? Yo pienso que sí. ¿Sí? Sí, porque Porque ella también ella- tenía funciones. Para ser más fértil. Puede ser. Pero propiamente ellas no mambean porque dicen que ellas son la coca. Ah. Ajá. Tiene razón, tiene Claro, sentido. ajá, claro. Tiene Entonces sentido. si yo soy mujer, Mm. ¿por qué yo voy a mambear coca si yo soy la coca? Ajá. Es algo ilógico, ¿no? No. Entonces nada más Ellos los desde varones. chiquitos les dan estos pocillitos, estos cositos, objetos, les meten la coca, más o menos de 8 años para arriba ya les dan su objeto. Esto es como decir, toma, te casaste con esta mujer. Ah, ok. Es un ritual, es muy hermoso ese ritual como lo hacen. Aquí seguimos viendo más vasijas que están cargadas, Sí. sí podemos ver. Muy bonito. Aquí veo Y esta figura- unas Esta es imágenes. la de los litorales, ¿no? Estas son de Tumaco. Acuérdense que las figuras cafecitas son serranitas. Ujú, serranillo. Las figuras más claritas son de Tumaco. Tumaco. Oh, pero qué detalles tan Mira, aquí chiquititos. podemos ver, está cubierta la cara de la persona y podemos ver un hueco abajo. Sí. Y podemos ver como una forma de un niño. ¿Qué puede Ahí haber como que están pasado? haciendo. Ella está en parto. Un parto. Ah, acá. Ajá. Yo estaba buscando la Ella cara. está pariendo allí. Wow. ¿Y ese animal? ¿Ustedes qué miran ahí? Sí, colmillos. Ese colmillo se ve como, no sé, especie de un perro. Como un mono. Un mono también. Yo veo un tiene cara de mono. Pueden tener la forma de los ojos de un mono, Sí. Sí. la boca del jaguar y los Ah. ojos como de una lagartija. O sea que es como mitológico, ¿no? Sí. Ah, Y las orejas también de Ujú. felino. Sí. wow. Aquí podemos ver unos Increíble sellos. este museo. Mm. Podemos ver unos sellos Ok. que se puede colocar la tinta ahí y se. O y sea se que pinta la ponían. Ah, sí. Sí, O sea, sí. que quiere decir que el tatuaje Usaban pues, de herra- ahora. No, usaban De herramientas aquella de época. esa época. Eso es antiguo. Es antiguo. Sí. Miren, acá en la parte de acá arriba podemos ver figuras de humanos. Sí. Entonces, que Agarrado para de la ellos- mano. Ajá. Entonces, ¿sabes qué quiere decir eso? Que para esa Comunidad. comunidad Comunidad. era muy importante. Wow. Sí, aquí podemos ver también animales, también. Pero en este caso Entonces- era como impresión, ¿no? Ujú. Es como un sello, como un sello. Pero entonces la tinta que usaban es vegetal. Sí, sí. Que con el tiempo ¿Cuál se quitaba. tinta posiblemente ellos utilizaban? Pero no Esa sabemos utilizamos porque siempre, para la mayoría en las cocinas siempre la utilizan nuestra mano. Ah, el achiote. el hacho. El más conocido. Pero hay elementos autóctonas, plantas que también botan. La cochinilla también bota. Esa bota más o menos como 12 colores más, creo. Pero eso parece más bien de achiote, De ¿verdad? achote. Por el Sí, color. la mayoría siempre es casi de achote. Wow. El achote pues se tintura, pero más o menos a 2-3 días. Sí, demora, sí, Sí, demora. demora. Entonces, eso que veo ahí que es como un... Son sellos. Sello. Sellos. A menos Las que, cosas de aquí son sellos. que escribían algo y tal. Ujú. Sí. Sí, son sellos. Son
son sellos. Pero Wow. son sellos únicamente para usar encima de la piel. Sí, pues más que todo en la piel, porque los Porque textiles, porque si son de costa, ellos casi no utilizaban tanta ropa, porque es poco abrigado. Y no había Además, papel tampoco. No había papel. Así que- Sí. Aquí podemos ver también flautas a base de oro. Ajá. También cantores, se le dice así por la formita que tienen. Sí, qué bonito, miren. También de cerámica. Cerámica. La mayoría son objetos de cerámica, la mayoría. Pero esto Bueno, pero- habrá sido de un artista o es que la cultura era hacerlo así, no saben ese. No se sabe tan sensación. No se sabe Pero tan ¿cómo se han podido, cómo se llama? Recuperar estas piezas en la naturaleza, ¿no? En cuevas y huacas. Huacas. Huacas se refiere a lugar sagrado. Sí. Sí. Estas son ocarinas. Ocarinas. Ese era para silbatos. Lo que estamos escuchando son a base de esto. Ujú. Los sonidos son de esos De objetos. los caracoles. Esos son ocarinas. Los de acá, Ocarina. Ocarinas. Ocarinas de la serranía. Sí, sí. aquí podemos ver las conchas. Sí. Las conchas. Fotutos o trompetas de conchas marinas. Sí, porque eso suena en esos sonidos. Yo en la casa allá donde nosotros vivimos tenemos algo así parecido a esto. Sí. En el mar, ¿no? Este es de oro. Esas Cascabeles. campanillas. Cascabeles. Y las que somos de oro. oscuras, ¿de qué materiales? También de oro, posiblemente lo oxidado. Ah, lo oxidaron. Bueno, Esa como es que una no, maraca. ese no era de muy buena calidad entonces, ¿verdad? Ron, puede ser. Esa es una maraca. Ujú. Una maraca. Wow, qué increíble. Aquí posamos en la forma de la muerte. Ustedes, si yo les digo muerte, ¿ustedes qué piensan o qué? Bueno, que van a otro mundo, Sí. a otra dimensión, Sí. a otra... Le ponían esto encima. Qué lindo. Con todas eran todas sus sus pertenencias. pertenencias de valor, Sí, el collar de esa semilla, ¿verdad? sí, semillas. Son placas, Y ahí me imagino que Sus iban vasijas. son vasijas. Sí. Inclusivemente algunas vasijas se han encontrado que habían huesos, restos de chicha. Ah, sí. Vamos por acá. Oye, si me quedas en parte de aquí. Esa parte de aquí fue encontrada a 40 metros de profundidad, a 50 metros. Sí. Aquí podemos ver cómo ellos hacían sus rituales para la muerte. O sea, que para ellos la muerte no era el fin, sino un inicio para otra Para vida. otra vida. Sí, Sí, para aquí otra podemos vida. ver las vasijas que están acá, Sí. que ahí llenaban comida, porque ellos pensaban que él regresaba del más allá y comía. Y tenía que Comía, comer. se iba otra vez y volvía y así pues. Y lo acompañaban a hacer eso, ¿Y la chicha de qué la hacían? de maíz. Ah, ok. De maíz. Dependiendo de cada territorio hay unas clases de yuca, yoyo. Dependiendo de cada territorio. El de aquí es más de maíz. Ah, Más de maíz. Este es de la serranía, ¿no? Ok. Este es de la costa pacífica. De más Tumaco. bonita. Ajá. Ellos se encontraron a 340 metros en montículos artificiales. Ah, ok. O Ya sea, sea. que ese es el plan y lo hacían artificial. No sé. Y allá adentro sí hay. Esa área de Tumaco es la del Pacífico. Sí, costa pacífica. Sí, sí, se manejan los dos términos. Y Tumaco, la Tolita es el nombre de la población y Costa Pacífica es la. porque es la región de aquí de lo que es Nariño, ¿no? El Pasto. Sí, aquí Aquí culminamos. se puede ver el mapa, ¿no? Sí, Esa es la mirada de un europeo en 1630. sí, exacto. Miren, o sea, ¿ustedes de dónde son? De Panamá. Panamá. Aquí. Ah, de Exactamente, vivimos, gracias. Vivimos como por aquí, sí. Bueno, Veraguas y nosotros estamos por aquí. Sí, por ahí más o menos. aquí. Miren, esa es la mirada de un europeo en 1630. ¿Cómo lo hicieron? ¿Ustedes qué piensan de cómo lo hicieron? Yo me imagino que en tierra, ¿no? Porque no tenían la. Bordeando todo. Sí. Puede ser que yo te cuento algo a ti y tú lo vas a hacer. Ah, ok. Por eso la deformación, ¿no? Se exageraba en algunas veces. Porque si ahorita nos damos cuenta cómo es el mapa de Colombia, que estamos apegados a Panamá, Sí, es muy aquí. distinto. Porque Sí, es nosotros distinto. ahorita estamos aquí. ¿Ustedes cómo conocen el lugar de aquí? Bueno, a través del internet. Sí. Sí. ¿Por qué Y- lo y- conocieron? ¿Por qué vinieron para acá? Bueno, Porque nos gustó. sí, lo que vimos nos gustó. Estamos Nos fascinados. gustó las montañas, los verdes, los diferentes climas.
la comida que no la hemos probado, pero la vamos a probar porque nosotros llevamos hoy el tercer día, ¿no? El tercer día. El primero llegamos y ayer salimos a Yo la... recomiendo Bombona. Bombona es muy bueno. Sí, por aquí mismo cerca. Sí, es cerquita, pero a ver, es casi de, pues si se van de a pie es casi a 15 minutos o menos. Pero Bombona no es donde nosotros estamos, Donde fuimos ayer. Bombona sí ya fueron. donde hay es un artesanía. Ah, sí. Sí, Ajá. nosotros nos estamos esperando casi al lado. Ahí estuvimos ayer. Sí. Bueno, no es tan casi al lado, pero es como unos 5 edificios, estamos ahí mismo. Sí. Sí. Entonces el nombre de aquí propiamente es San Juan de Pasto, Ujú. Valle de Atriz. Pero aquí no se escribe Valle de Atriz, sino Valle de Atriz. Una actriz. Valle de Atriz. Ah, y la Aquí costumbre quedó como Beatriz. Valle de Atriz. Aquí Valle están de Atriz. nosotros Mocondino, Vexentino, Huizaco, son nombres de antiguos, sino que se transformaron. Ok, Mocondino, se llama Mocondino, Mm. Vexentino, ok. Huizaco ya es Huesaco. Ah, ok. Guagasondunque, todavía sigue. Miren, aquí están los nombres antiguos, aquí está el pueblo Quillasí. Y ahí podemos ver el pueblito tuyo. ¿De? Ahí nos puedes mostrar el pueblito tuyo. No se ve. Aquí es el pueblo, la comunidad del pueblo Quillasí, pero propiamente estamos acá en ese lugar, acá estamos más grandes. Ah, vamos a ver acá. Esa comunidad es aquí, mira, Mira. los pastos. Ah, los pastos. Y ese es mi pueblo, mi comunidad indígena, Quillacinga. Ah, ok. Yo soy más o menos por la parte de aquí. ¿Han ido a Chachahuí? No. No, Tienen que ir para Chachahuí. Sí. Es unas piscinas muy hermosas para allá. Chachahuí. Pero para ahí, llegar allá es desde aquí, desde Sí. Pasto. Desde Pasto. La terminal, ¿sí conocen la terminal Sí, sí. terrestre? No hemos ido todavía, pasamos pero por ahí, mañana ¿no? vamos a estar allí, porque mañana queremos ir a ¿A dónde? Ipiales Uy, Ipiales es muy hermoso. para ir al santuario de las Lajas. Ah, sí, 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 sí. Más o menos queda Ipiales por aquí, más o menos. Jerez, Ipiales, Saldana, más o menos queda Ipiales por aquí, sí, más o menos. Queda por aquí. Más o menos las Lajas quedan por aquí. Sí. Allá hay otra comunidad que se llama Los Pastos, que es más grande que mi comunidad, pero Ah, siempre ok. somos casi como hermanos. Porque Sí. algunos objetos también se han de tanto como Pasto como Quillacinga se han encontrado. Pues obviamente Nariño es muy amplio, también hay comunidades como Camensá, Incalaguá, Eperara, Incas, Cojuanes, Pasto, Quillacinga, Maza y la población afrodescendiente. Miren como nuestra población, o sea, esto es muy amplio. Mira, oficialmente te estoy invitando a que te... Aquí vas a ver el video este que estamos grabando en nuestro canal de YouTube que se llama Aventuras con Cana, pero con K. O sea que la K es una abreviación de CA. Canas. Ahí lo puedes ver y entonces te puedes suscribir, es gratis y ahí vas a ver este video que va a salir. Nos vamos Ah, el a Mopalpa. ese pilar, que sigue vigente actualmente. La decoración. Oh, está muy bonito. Y esta es ya esa partecita de aquí ya es el oro como lo manejan actualmente. ¿Está? Esta es una máscara de los Camensá, que queda más o menos para el Putumayo, según doy. Y ellos lo utilizan para el carnaval del perdón o la tupuncha, que se le dice. Ellos no dicen el carnaval del perdón, sino que siempre damos el carnaval del perdón. Y dicen la tupuncha. Aquí culminamos, por acá encontramos ya un mural de las poblaciones que han escrito con sus propias palabras. Algunas palabras. Ejemplo, la expresión de los pastos, Aprado, Payacú, y los quechuismos que siguen vigentes, que es el guagua, chuchinga, atatay, yuspiar, achucarse, achichuca y achichay. El más conocido de nosotros es el achichuca y el achichay. ¿Qué se refiere? Achichucas, qué calor, achichay, qué frío. O sea que atatay significa qué asco. Qué asco. Mira. Atatay. ¿Qué haces? No. Porque en Panamá se llama Tatay. Atatay. Allá, ¿qué significa atatay? Atatay. Dios. Pues, adiós. Sí. Y acá atatay es qué asco. Qué asco, mira. Qué asco. Achichucas, Qué calor. qué calor. Y achichay, que es Vamos a que lo vean. Ya saben. achucarse es atorarse, suspiar es caerse, guagua el más conocido que es el guagua, esa guagua. Entonces guagua es niño. O guambra es niña.
¿Dónde dice guagua y guaga? ¿Cómo es? Guagua. Guagua. Mm. La guagua. Yo obviamente Ay. conozco otras más En, palabras. en Chile usan guagua para la guagua, ¿no? La panza. La Sí, guagua. la Entonces guagua. acá lo utilizamos el guagua es para niño y guambra es para Pero niño. yo creo que en Cuba también no le dicen a los niños. Los guagua, Ah, no, guagua es el transporte. el transporte, Ah, sí, sí. perdón. Mira cómo la Bueno. lengua cambia dependiendo de cada territorio. Mira, tatay es algo feo y en Panamá es adiós. A tatay. Pero no me digas asco.